Maravilla. Bueno, bienvenido a todo el mundo. Estamos acá arrancando la primera charla de la que espero sean muchas en este 2021. Estoy acá acompañado con Rocío, con Manuel y con Juan Martín. Vamos a arrancar. Entiendo que está todo ok y bueno. La charla de hoy, que se titula cómo la investigación puede ayudar a la psicoterapia y especialmente a los psicoterapeutas. Espero que sea de su interés. Estoy seguro que sí, igual, si no, no estarían acá. Hicimos este formato, ustedes van a, por las dudas cuento un poco, todas las personas que estén asistiendo, que quieran en algún punto participar, hacer preguntas, se va a abrir un espacio, un link específico de preguntas que ahora voy a pasar y espero que lo reenvíen por el chat de YouTube, donde pueden hacer preguntas y al final de toda la presentación yo voy a retomar esas preguntas y ustedes pueden, eh, mi persona mediante, intervenir y preguntar lo que deseen. Así que bueno, contamos con unos enormes oradores, estoy muy contento de eso. Nos acompañan en principio el doctor Juan Martín Gómez Penedo, doctor en psicología, es docente de la Universidad de Buenos Aires, es investigador de carrera en CONICET y director, corríjanme si algo está mal de todo esto, de EIPSI. EIPSI es el equipo de investigación en psicología clínica. Seguramente les van a contar más en la propia presentación de ellos, pero bueno, ha publicado muchos artículos en revistas de renombre, y es coeditor, si mal no recuerdo, de un libro específico sobre trastornos de ansiedad generalizada. Entiendo que ha investigado en más de una universidad en Suiza, en Alemania y en Estados Unidos. Junto con él están los licenciados Rocío Manubens y Manuel Pando, ambos licenciados por la Universidad de Buenos Aires. Rocío es psicóloga clínica, formada en TCC, en dialéctico conductual, y se está formando en terapia de aceptación y compromiso, y es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Belgrano, respectivamente en estadística y metodología de investigación, corrígeme si no es así. Y entiendo que en el 2015 se sumó a EIPSI y sigue ahí desde entonces, como pasante en su momento estudiante, y también es pasante eh, en el equipo de investigación de Berna, Suiza. Manuel Pando también, licenciado en psicología, especialista en terapia cognitivo-conductual, en terapia estratégica, ACT, es psicólogo clínico y forma parte del equipo de ETSI también, de terapia cognitiva infanto-juvenil, donde también es admisor. Es docente en varias universidades, en el Centro Privado de Psicoterapias, en Fundación Foro, y en las universidades, en la Universidad de Favaloro y en la Universidad de Buenos Aires. Y actualmente, desde el 2020, se sumó al equipo de investigación de psicología clínica EIPSI. Así que ustedes corríjanme cualquier cosa si no es así. Bien, comenzamos, si les parece. Entiendo que está disponible ya para que, desde ya, si ya tienen dudas, puedan empezar a hacer preguntas a lo largo de esta presentación. Gracias por estar acá. Excelente, Manuel. Bueno, por nuestra parte, me escuchan bien ustedes, ¿no? ¿A mí? Sí. Por nuestra parte no hay ningún error, así que estuvo perfecto, no podemos corregirte, lamentablemente. Así que bueno, voy a compartir pantalla, así podemos arrancar con la presentación. Avísenme ustedes si pueden verla. ¿Sí? Sí, todo joya. Excelente, bueno. Perfecto, voy a mover esto por acá. Bueno, si no, lo achico porque si no creo que ustedes no van a poder ver parte de lo que presento. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Manuel, por la presentación y también por la organización de esta charla, a la gente de Neurotransmitiendo, que nos invitó para hacer esta actividad, también a la SPR Argentina, que ha participado en la difusión. Les agradecemos mucho por este espacio, siempre nos encanta poder tener un tiempo para poder charlar de estas cosas que nos apasionan. Les cuento una digresión, nos juntamos hace una semana para empezar a armar esta charla y estuvimos
estuvimos discutiendo algunas de las ideas y nos lo tomamos muy en serio y casi que dábamos la charla para nosotros 3 solos. Así que bueno, les agradecemos mucho el espacio y también para la posibilidad de difundir un poco las cosas que hacemos y las ideas que tenemos. Como bien les dijo Manuel, la presentación de hoy se llama Cómo la investigación puede ayudar a la psicoterapia y especialmente a los terapeutas, con la idea de presentarles a ustedes no solo las implicancias que puede tener la investigación en general y cómo la investigación puede realizar un aporte al campo, sino específicamente cómo es algo que puede ayudar a los terapeutas en su práctica clínica y en el día a día, que es lo que a mí personalmente más me interesa. Como les comentaba Manuel, bueno, vamos a ser 3 personas las que presentan hoy. Por un lado, yo, que soy Juan Martín Gómez Penedo, que dirijo el equipo de investigación en psicología clínica, y por otro lado, 2 personas que trabajan dentro de este equipo con diferentes roles, Rocío Manuels y Manuel Pando. Rocío, como bien les comentó Manuel, viene trabajando con nosotros hace mucho, desde el rol de pasante y desde el rol casi de doctoranda. Estamos a pocos pasos de empezar ese camino. Por eso la puse en esta diapositiva como investigadora en formación. Manuel, en cambio, es un psicoterapeuta con mucha más experiencia y práctica clínica, y esto forma parte de una idea y una búsqueda que tenemos desde el equipo en el último tiempo de conformar un espacio de trabajo que trascienda únicamente a los investigadores y que incorpore también clínicos para poder tener esta perspectiva clínica en el momento de hacer investigación. Mi principal miedo es que las investigaciones que nosotros hacemos terminen siendo solamente un lindo artículo publicado en una linda revista. Lo que estamos tratando cada vez más es de hacer investigación orientada a la práctica que nos permita a nosotros, al momento que hacemos investigación, crear piezas de información que sirvan directamente para los terapeutas y que ayuden a los terapeutas en el proceso de hacer investigación. Bueno, un poco la idea de esta presentación que vamos a hacer hoy, la pensamos de esta manera. En primera medida, yo voy a presentarle algunas nociones básicas darles un poco de contexto respecto de qué se encuentra al día de hoy la investigación en psicoterapia. Y dentro de ese contexto general les voy a hablar de algo en particular, que es la idea de personalización de tratamientos o precisión en salud mental, que es una de las líneas de investigación más relevantes o que más pelota le estamos dando en el equipo, especialmente porque es una de las que más presencia y fuerza tienen en el último tiempo, ¿no? Dentro de eso voy a presentarles algunos ejemplos de investigaciones que realizamos dentro del equipo, en colaboración con otras universidades, como para mostrarles cómo se puede realizar un aporte en esas direcciones en base a la investigación. Y finalmente, la idea de lo que yo les voy a presentar es comentarles un proyecto de investigación que, bueno, nos aprobaron hace más o menos un año, que está actualmente en curso, y que justamente involucra tanto a Rocío como a Manuel, que participan activamente de estos proyectos. La idea que tenemos es presentarles el proyecto como algo, o sea, para no solo mostrarles lo que hicimos, sino también lo que estamos haciendo, y usar ese proyecto como un disparador para discutir de qué manera puede la investigación darle una mano a la práctica clínica, ¿no? Y ahí es donde quiero abrir el juego para que discutamos con Rocío, para que discutamos con Manuel, y después para que discutamos también con ustedes a partir de sus preguntas, sus comentarios, etc. Así que si les parece, arrancamos un poquito con este contexto que les comentaba. Primero que nada, algo para decir y que todos tenemos que estar contentos. Por eso, la psicoterapia es una práctica eficaz para tratar patologías mentales. Sin embargo, definitivamente es una práctica que puede ser perfectible. Le voy a poner un ejemplo clásico, el de la depresión. Si uno mira los efectos de la depresión, ahí les pongo algunos metaanálisis para fundamentar lo que estoy mencionando, la psicoterapia iguala los tratamientos psicofarmacológicos e incluso los supera a largo plazo. Es decir, los pacientes que realizan psicoterapia y que son tratados por depresión tienden a tener resultados similares y menores tasas de recaída a largo plazo que cuando son tratados con farmacología. Sin embargo, si uno analiza el conjunto de pacientes que son tratados con psicoterapia, menos del 50% de los pacientes deprimidos que son abordados con una terapia alcanzan cambios clínicamente significativos.
y un 30% de aquellos que responden tienen la posibilidad de tener una recaída dentro de los 2 años posteriores a haber terminado el tratamiento. En síntesis, la psicoterapia es una práctica eficaz, los resultados que tenemos hasta el día de hoy son prometedores, pero definitivamente hay mucho espacio para poder mejorar esos resultados y para poder mejorar las prácticas clínicas que día a día los terapeutas realizan. La investigación empírica en psicoterapia hasta el día de hoy ha tenido un muy fuerte predominio en el desarrollo y testeo de protocolos de tratamiento, es decir, manuales, tratamientos específicos que están orientados a tratar patologías o diagnósticos particulares, y que, este es un libro clásico de Félix Assimiló, que revisaron tratando de encontrar todos los modelos psicoterapéuticos que había. Encontraron para ese entonces, 1993, hace casi 30 años, más de 400 modelos de psicoterapia que existían en ese momento. Imagínense cuántos hay ahora, ¿no? Y que algo que se observa al día de hoy es que la inclusión de nuevos protocolos de tratamiento, de nuevos abordajes, de nuevos dispositivos terapéuticos, no ha evidenciado un incremento en las tasas de respuesta o en las tasas de cambio significativo en los pacientes a lo largo del tiempo. Es decir, tenemos que tratar de hacer algo distinto. Y en relación a esto se encuentra un conjunto de hallazgos, digamos, un volumen enorme de evidencia que se ha replicado en los últimos 30 años, que nos muestra que la mayor parte de los tratamientos, la mayor parte de los abordajes que se denominan bona fide, los tratamientos psicoterapéuticos que están orientados a producir un cambio y que tienen algún tipo de soporte empírico, presentan resultados relativamente idénticos o similares, es decir, no se encuentran diferencias significativas entre los distintos abordajes basados en evidencia. Esto es algo que se ha llamado habitualmente con el nombre del veredicto de pájaro dodo, por esta fábula, esta historia que está en Alicia en el País de las Maravillas, donde el pájaro dodo organiza una carrera y cuando termina dice que todos han terminado, que todos merecen un premio, porque todos han ganado, ¿no? Lo que pasa con los abordajes psicoterapéuticos es algo así. No se observan en las diferentes propuestas y los diferentes modelos planteados una diferencia clara en favor de un abordaje. Cuando uno analiza este veredicto del pájaro dodo, se encuentra con diferentes explicaciones posibles, ¿no? La primera, y le voy a decir la clásica, la que más difusión tiene, y la más histórica, es la que sostiene que las terapias no tienen un efecto diferencial entre ellas, porque tienen un conjunto de elementos que son comunes a todas las terapias y que son las que producen esos efectos. ¿Se entiende? Es decir, todas las psicoterapias, a pesar de que varían en sus técnicas o abordajes, tienen algunos componentes comunes, y esos componentes comunes son las que producen efectos, haciendo que no haya efectos diferenciales, ¿no? El ejemplo de esto más básico es el del vínculo terapéutico. Todas las terapias tienen que constituir un vínculo terapéutico. Si el vínculo terapéutico explica los resultados, no serían factores específicos, sino ese factor, parte de lo que explica lo que pasa a nivel de los resultados del paciente. Una explicación alternativa para esto es la idea de que quizás no es que todas las terapias son lo mismo, porque tienen componentes comunes, sino que las distintas terapias pueden conformar diferentes caminos para llegar a un mismo lugar. Esto que les presento acá en esta diapositiva, con la idea de que pueden ser las distintas terapias distintos caminos que llevan a Roma. Esta es una propuesta que hizo Stefan Hoffmann, varios de ustedes lo deben conocer, es el que creó la psicoterapia basada en los procesos, ¿no? Que lo que plantea es, bueno, las diferentes estrategias psicoterapéuticas pueden apuntar a modificar diferentes mecanismos de cambio en los pacientes y que esos mecanismos de cambios pueden posteriormente llevar a resultados similares. Acá arranco con las investigaciones que realizamos nosotros. Este es un estudio que hicimos con gente de la Universidad de Berna, se publicó el año pasado, donde lo que hicimos justamente es analizar 2 psicoterapias diferentes para el tratamiento de la depresión. Y tratamos de analizar cuáles eran qué explicaba los resultados de esas terapias. Acá pueden ver el gráfico de evolución de los pacientes en esta terapia. Son
dos terapias. Una es una terapia cognitivo-conductual clásica, la otra es una terapia cognitiva que incorpora componentes focalizados en el trabajo sobre las emociones. Y acá en este gráfico podemos observar cómo es la evolución en los niveles de depresión de los pacientes al principio de la terapia, en el momento pre, al finalizar la terapia, en el momento post y después en el seguimiento. Y tenemos una de las terapias, la terapia cognitiva, con una línea continua, y la otra, la terapia basada en las emociones, con una terapia discontinua. Como pueden ver, los resultados son exactamente los mismos o virtualmente idénticos, ¿no? Pero lo que hicimos después fue analizar cuáles eran los componentes de estas terapias que podían estar vinculados con el cambio. Y lo que nos encontramos es que la terapia cognitivo-conductual clásica tendía a producir un mayor nivel de reestructuración cognitiva en los pacientes que la otra forma de psicoterapia. Mientras que esta terapia cognitiva basada en las emociones tendía a aumentar más el procesamiento emocional de los pacientes en sesión comparada con la psicoterapia cognitiva. Al analizar esto con los resultados de estos mecanismos de cambio en relación con los resultados a largo plazo, con la severidad del paciente, no solo al finalizar la terapia, sino 12 meses después de finalizar el tratamiento, nos encontramos que ambos mecanismos predecían significativamente los resultados de los tratamientos, generando lo que muchas veces se llama un efecto de supresión. Es decir, hay claramente acá dos mecanismos que funcionan por cada una de las terapias, que al estar presentes hacen que los resultados parezcan idénticos, pero los caminos que llevan a esos resultados son diferentes para cada uno de estos abordajes. ¿Por qué esto es importante? Porque es posible que también los pacientes varíen respecto de los mecanismos que necesitan para poder cambiar. Vean este ejemplo virtual que les pongo acá. Imagínense que cada uno de estos puntos que están acá son un sujeto que tiene un diagnóstico determinado, cualquiera, no importa. Acá tenemos un conjunto de pacientes que responden a un primer tratamiento y a los mecanismos de ese tratamiento, y tenemos otro subconjunto que responden a otro abordaje. Si yo agarro estos resultados y los analizo, como en el gráfico que hicimos, que les mostré antes, los dos tratamientos van a tener resultados homologables, idénticos, pero el subconjunto de pacientes que responde a un tratamiento u a otro va a variar. Ahí es donde ha surgido en los últimos años un interés creciente por lo que se llama personalización o precisión en salud mental, que básicamente lo que esto implica es intentar optimizar los tratamientos psicoterapéuticos, adaptándolos en base a criterios empíricos establecidos, a investigación empírica que nosotros vamos a realizar. Bueno, esto es algo que Manuel y Rocío, que ahora tienen mucho rodaje clínico, les van a poder decir. La mayoría de los terapeutas hacen esto en la clínica. No tenemos que venir nosotros los investigadores a decirles que tienen que hacerlo. Los terapeutas no tratan a sus pacientes leyendo un manual enfrente de ellos. Los terapeutas adaptan los abordajes a las distintas características de los pacientes, a sus individualidades, a su subjetividad. Sin embargo, la investigación muestra que en gran medida los clínicos están muy solos en ese proceso de tomar decisiones, en ese proceso de ver cómo adaptar el tratamiento para el paciente. Lo hacen muchas veces en base a experiencias previas, a intuición, pero no tienen formas sistemáticas de hacerlo. Por esto, ha surgido en los últimos años un interés creciente por estudiar empíricamente estrategias de adaptación basadas en evidencia. Es decir, mediante investigación empírica, determinar qué es eso que los terapeutas tienen que ir a ver en sus pacientes para poder determinar la mejor manera para adaptar sus abordajes. En términos generales, hay dos grandes estrategias de adaptación. Yo les voy a presentar un ejemplo. Les voy a decir un poquito de cada una y después presentar un ejemplito. La primera son los análisis de lo que se llaman variables moderadoras, que lo que hacen estas variables es analizar una característica de los pacientes y ver cómo esa característica puede generar efectos diferenciales en distintos tratamientos. Y es una metodología que generalmente se llama de arriba hacia abajo, porque parte de una teoría, parte de una idea de que alguna característica del paciente puede ser relevante para explicar los efectos de los tratamientos. Mientras que tenemos la otra estrategia, que ahora está también muy de moda y muy presente, con mucha fuerza, que es el uso de
estrategias de inteligencia artificial o machine learning mediante el desarrollo de algoritmos predictivos, que lo que hacen generalmente es exactamente lo opuesto. Se parte de un conjunto de datos y en vez de tomar una característica que puede ser relevante, se observa de todos esos datos que se tienen del paciente, cuáles son los que pueden decirnos qué paciente va a responder mejor a qué tipo de tratamiento o a qué tipo de abordaje. Como sé que esto es un poco complejo y como sé que estaba obligado a poner algún meme, porque si no, no podía ser considerado un millennial, voy a dedicarme ahora un poquito a explicarles qué significa esto un poquito más en detalle como para que se pueda entender. Empezamos con lo del tema de la moderación. Imagínense que tenemos un tratamiento, o más de un tratamiento. Imagínense que tenemos 2 tratamientos posibles y un resultado para esos tratamientos. Los análisis de moderación lo que hacen es tomar una característica de los pacientes y ver cómo esa característica van a afectar los resultados de los distintos abordajes. Mostrando, por ejemplo, cómo un tipo de paciente puede responder mejor a un tratamiento que a otro. Este es un estudio que hicimos con gente de la Universidad de Massachusetts, de verdad, esto no es un chiste, veo que siempre hacen ese chiste, no, esto es cierto, donde lo que hicimos fue comparar 2 tratamientos para el abordaje de la bulimia nerviosa, en particular psicoterapia cognitivo-conductual, que en el gráfico aparece como CBT, y psicoterapia interpersonal, que en el gráfico aparece como IPT. Lo que hicimos fue, esto se puede ver en el gráfico, lo que aparece ahí en el eje vertical es la probabilidad de que el paciente tenga un cambio clínicamente significativo. Y lo que hicimos fue agarrar una dimensión interpersonal y meterla como moderadora de esos efectos. La dimensión es la dimensión de agencia, que lo que nos dice es en qué medida los pacientes tienden a ser más dominantes o más sumisos en sus relaciones, teniendo bajos niveles de agencia, implicando que son pacientes con mucha sumisión en sus relaciones, es decir, problemas para establecer límites con otros, mientras que altos niveles de agencia implican que los pacientes suelen ser muy dominantes en sus relaciones. Lo que nos encontramos nosotros es que estos pacientes que tenían altos niveles de sumisión interpersonal tendían a responder mucho mejor cuando eran tratados con terapia cognitivo-conductual, mientras que los pacientes que eran mucho más dominantes respondían mucho mejor frente a terapia interpersonal, ¿no? Lo opuesto pasaba cuando se tomaban las otras terapias con los otros subtipos de abordaje. Entonces, esta es una pieza de información que cuando uno toma un paciente que tiene estas características puede hacer un screening de sus características interpersonales y en base a eso definir qué diseño, qué intervención, qué tipo de abordaje convendría más para ese paciente. Bueno, el tema de Machine Learning es bastante más complejo. Por un lado implica altos volúmenes de información, muchos casos, generalmente también un gran volumen de predictores, es decir, muchas variables independientes, no una sola, como les acabo de presentar yo. Y después utilizar criterios empíricos para poder seleccionar justamente cuáles son de todos esos predictores los más relevantes. A partir de esto, lo que da de interesante la inteligencia artificial y los mecanismos, los modelos de Machine Learning, es que permite armar algoritmos automatizados justamente para definir, cuando viene un nuevo paciente, convendría que vaya más a este tratamiento o más a este otro. Y esta es una investigación que hicimos, que se publicó hace un par de meses con gente de la Universidad de Trier en Alemania, que lo que hicimos justamente es formar un algoritmo de inteligencia artificial para poder predecir qué tan relevante era que los terapeutas trabajasen sobre lo que se llama la resolución de problemas, ¿no? como un mecanismo de cambio en psicoterapia. Hicimos este algoritmo, como pueden ver ahí en el resumen, con más de 1000 pacientes que se utilizaron, y a partir de esto creamos, usando la información inicial de los pacientes, un algoritmo de Machine Learning para predecir qué tan importante era este mecanismo. Encontramos muy buenos ajustes del modelo, los resultados fueron estables cuando se comparaba con otros sujetos que no habían sido parte de la muestra utilizada. Y la idea es justamente incorporar este tipo de algoritmos dentro de las clínicas donde se sacan los datos para poder desarrollarlos y poder utilizarlos para dar feedback a los terapeutas.
Bueno, y finalmente llegamos a la última parte de esta presentación. Voy a mover esto porque creo que no van a poder ver la cara de Martín. En donde, como les comentaba, lo que quería hacer era contarles de un proyecto que presentamos el año pasado. Es un proyecto de un centro latinoamericano suizo que está en Suiza, para hacer proyectos de colaboración entre centros latinoamericanos y de Suiza, para hacer investigación en conjunto. Nos presentamos junto al profesor Martin Grosser-Holford de la Universidad de Berna en Suiza, y armamos este proyecto que tiene un título hermoso en inglés, que es Enhancing Evidence-Based Treatment Personalization in Psychotherapy Based on Monitoring Patients' Clinical Development. Y en castellano se traduciría algo así como optimizando la personalización de tratamientos basados en la evidencia a partir del monitoreo de la evolución clínica de los pacientes. Como ustedes se deben imaginar, me imagino que yo no tengo que decírselos, la realidad en Suiza y en Argentina es muy distinta. La realidad clínica también. Los desarrollos, los recursos que tienen son muy distintos, por lo que nosotros lo que hicimos fue, para crear este proyecto de colaboración, armar 2 subproyectos, uno para cada centro, uno para Suiza y otro para Argentina, dando cuenta de los recursos, las potencialidades que cada uno de los centros tienen en base a los recursos que hay, ¿no? Para el proyecto suizo, voy a hacer una nota después de esto. Lo que pensamos básicamente es formar uno de estos modelos de predicción diferencial de mecanismos de cambio, en base a 2 mecanismos que se llaman clarificación y resolución de problemas. Y para el centro argentino, como se imaginan, partimos desde mucho más atrás. Lo primero que nos planteamos es la necesidad de armar un sistema de monitoreo y de feedback a terapeutas para poder justamente recolectar información que después llegue a un nivel de sofisticación como la que tiene Suiza. Necesitamos hacer primero este paso porque no estaba, y lo planteamos de esta manera. Algunos detalles mínimos de este proyecto. En Suiza, ellos tienen un centro clínico asociado a la universidad donde ya tienen datos de más de 1000 pacientes con una amplia variedad diagnóstica, y donde tienen mediciones sesión a sesión de los resultados de la terapia y de estos 2 mecanismos que les comentaba antes: la resolución de problemas y la clarificación. La resolución de problemas tiene que ver con el trabajo en sesión de estrategias para que los pacientes mejoren o resuelvan las problemáticas que tienen. Las estrategias de clarificación, en cambio, apuntan a estudiar las causas que explican dichos problemas. Es decir, son 2 mecanismos competitivos, ¿no?, de cómo se puede abordar a un paciente. La idea del proyecto es agarrar información al principio de los tratamientos, clínica y demográfica de los pacientes, y en base a eso armar un algoritmo que nos permita decir qué paciente se beneficia más de un abordaje orientado a la resolución de problemas o a la clarificación de esos problemas. Y después, una vez que el algoritmo está desarrollado, implementarlo dentro de las clínicas de psicoterapia, dentro de esta clínica de psicoterapia, para que los terapeutas reciban información respecto de un nuevo paciente que llega, cuál sería la intervención o el abordaje más óptimo, ¿no? Como les comentaba, en Argentina tenemos que empezar desde mucho más atrás, por eso tenemos que hacer cuestiones un poquito más humildes. La idea es primero partir a lograr tener un sistema de monitoreo para en algún momento llegar a ese nivel suizo, si es que podemos. En primera instancia lo que hicimos fue adaptar un instrumento para poder evaluar la severidad clínica de los pacientes, el HCL-11, mostró muy buenas propiedades psicométricas y ya está en prensa en la revista Evaluar. Como se imaginan, en estos casos los instrumentos tienen que ser robustos desde el punto de vista metodológico, pero también breves, porque si uno le da a un paciente un instrumento de 90 ítems para que lo complete todas las sesiones, ni el paciente ni el terapeuta va a querer participar de eso. Y después lo que hicimos es plantear un estudio piloto en donde monitoreamos la severidad clínica de los pacientes con este instrumento durante las primeras 5 sesiones. Tenemos una muestra de 31 pacientes hasta ahora, y también algunas medidas iniciales de ansiedad y de depresión, ¿no? Y posteriormente lo que hicimos fue implementar un dispositivo de feedback para los terapeutas que participaron, entre ellos Manuel, en donde lo que hacemos es armar gráficos comprensivos, y después se los damos a los terapeutas para que tengan cierta información de la evolución de sus pacientes durante las primeras sesiones. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente que cambió a lo largo del tiempo de manera relativamente lineal, y otro paciente que, digamos que empeoró
o que prácticamente no cambió a lo largo del tiempo. Toda esta información, que bueno, ya con Manuel y Rocío vamos a poder discutir las implicancias de esto, pero que los terapeutas pueden utilizar después en su práctica clínica, ¿no? Y contrastar con lo que ellos mismos ven de sus propios pacientes. Y bueno, esto es también otra parte del feedback que le damos nosotros a los terapeutas en base a los niveles de ansiedad y de depresión. Lo que hacemos es contrastarlo con valores normativos en poblaciones clínicas y poblaciones normales y decirle a los terapeutas dónde arranca su paciente en relación a estas poblaciones, como para que sepan qué tan altos son sus niveles de depresión, de ansiedad, al iniciar el tratamiento. Bueno, eso es mi parte. Hasta ahora, primero les digo muchas gracias. Ahí tienen esta página que se llama ResearchGate, no sé si la conocen. Yo siempre digo que es como un Facebook de investigadores, donde pueden bajarse todos estos papers que les comenté recién, si a alguno les interesa. Y bueno, ahora me gustaría dejar de... No sé qué prefieren, chicos. ¿Prefieren que deje de compartir o que deje este template y Si empezamos a querés, discutir? deja eso, ¿Lo como dejo? para tener un Bueno, fondo. como para tener un fondo, me gusta. Capaz, bueno, lo voy a dejar ahí. Dale. Porque creo que esta cosa donde aparecen sus caras, las personas lo ven como gris, pero bueno, no sé. Así que bueno, dejo de hablar yo un poco y me gustaría que empecemos a pelotear entre todos. Rocío, Manuel, adelante. Dale. Yo saludo a todos en general y vuelvo a agradecer a los chicos de Neurotransmitiendo por el espacio. Y ahí también hago el chivo también para tener mi matrícula de Millennial, de que ahí están nuestras redes, está Facebook, perdón, nuestro Instagram, para que nos sigan y también se enteren de las cosas que estamos haciendo. Y yo lo que puedo aportar un poco es un poco el trabajo que estuve haciendo, ¿no? Como medio intermediaria entre todo el equipo y los terapeutas. Eh, y me parece que está bueno empezar un poco contando la previa de cómo fue todo el proceso, ¿no? Porque vino Martín un día y me contó esto de la idea que tenía, hacer el sistema de monitoreo, y yo en un primer momento dudosa, ¿no? También como diciendo, ¿y cómo hacemos esto en la práctica? ¿Cómo le puede servir a los clínicos? Me tuvo que vender un poco la idea, lo voy a admitir. Eh, Porque también es eso, ¿no? Es como que a veces en investigación uno piensa, digo, esta idea está re buena y igual se queda corta a mitad de camino, es esto, ¿sabes? Sacamos artículos que están re buenos o resultados que son súper interesantes, pero no les llegan a los clínicos. Entonces, ese es uno de los desafíos que están siempre cuando se hace investigación en psicoterapia. Entonces fueron varios meses de ir pensando cómo hacer esto, cómo perfeccionarlos, mucha discusión también, esto, cómo abordarlo, ¿no? Cómo también interesar a los terapeutas en esto. Y mi trabajo también fue ese, contactar a los terapeutas, que siempre digo lo mismo, a veces se sentía como decirles si querían participar en un telar de la abundancia, con esto de, bueno, ¿querés participar de esta investigación que va a estar súper buena, es este proyecto que tenemos? ¿Y qué pasa? Los terapeutas, la verdad es que todos súper interesados en lo que estábamos proponiendo, pero ¿qué pasa? Muchos al mismo tiempo me decían que no estaban tomando más pacientes, que estaban muy cargados de trabajo, cosa que también es una realidad. Siempre decimos que somos el país con más psicólogos del mundo, pero al final del día parece que no alcanzan los psicólogos para el trabajo. Entonces eso también es un desafío, es decirle a personas que están a full de trabajo, decir, che, necesito que hagas algo más para esta investigación y también tratar de convencerlos de que esto les va a servir a ellos. De vuelta, los terapeutas siempre bien predispuestos, la mayoría igual aceptó participar, los que estaban tomando pacientes nuevos. Y después todo este proceso, ¿no? Porque era como es una prueba piloto lo que estamos haciendo ahora, fue bastante personalizado, es decir, bueno, ¿cómo querés que te recuerde que le tenés que mandar estas escalas al paciente? Porque aparte las escalas que se mandaban siempre eran antes de la sesión, y esto, te lo mando por mail, te lo mando por WhatsApp, ¿a qué hora te vas a atender a tal paciente? ¿No? Y esto de las cancelaciones, todos los imprevistos que van surgiendo, que los terapeutas a veces también se olvidan de avisarme que
de vuelta, están con millones de pacientes, con millones de cosas, y cómo ir acomodándose a esto, ¿no? Las necesidades que tienen o las dificultades propias del trabajo. Me pasó también una de las terapeutas, igual después le dejo a Manuel que cuente su experiencia. Una de las terapeutas, el paciente hizo 4 tomas, después tiró bomba de humo, nunca más se pudo contactar con el paciente, ¿no? Estas cosas son súper normales, pero bueno, sigue siendo lo mismo un desafío esto de conseguir a los pacientes, ¿no? Que también los pacientes hagan las cosas que les piden los terapeutas, que de vuelta Manuel seguro que lo puede decir mejor que yo, ¿no? De los pacientes que no hacen las tareas, no hacen las actividades, y forma todo parte del proceso terapéutico. Y después los tropiezos al inicio, ¿no? Como de empezar a mandarle esta información a los terapeutas y decir, bueno, ¿cómo lo hago de una forma que se entienda, que el terapeuta, que por ahí no tiene nada que ver con investigación, que esto le sea accesible y que lo pueda usar con su paciente? También hubo muchas versiones de cada gráfico que vieron, hubo todo un proceso bastante largo y bastante laborioso para hacer los gráficos lo más comprensibles, ¿no? Nosotros también le pedimos feedback a los terapeutas de, bueno, este gráfico es claro, lo podés usar con tu paciente, te sirve, ¿qué te parece esto en relación a lo que o lo que venís viendo vos con tu paciente? Y también del otro lado surge esto, es decir, ah, bueno, esto lo vi, o sea, justo en esta sesión el paciente me dijo que le pasó algo como muy importante en su vida, entonces veo por qué había más severidad clínica, o esto de, bueno, puedo entender que el paciente tenía más ansiedad o más o síntomas más depresivos al inicio del tratamiento. Y me pasó también que a veces, como mostró Martín en uno de los gráficos, a veces los pacientes se empeoran, y uno de los chicos que está participando en la investigación dijo, ah, yo pensé que era buen terapeuta. ¿No? Como que surge también esto que a veces es como asumir, ¿no? ¿Qué es esto? Estoy yo a cargo del paciente que esté mejor o peor, cuando son un montón de variables, un montón de cosas que tienen que ver en el tratamiento. Y también es eso, la dificultad me parece a veces de separar un poco eso, porque al final del día estamos ahí con los pacientes haciendo el laburo, tratando en conjunto de que mejoren, y también ese es un desafío, ¿no? De que no sea algo personal, de que no, porque no termina siendo un reflejo el que el terapeuta sea bueno o malo, pero es eso, terminan siendo herramientas clínicas que les pueden servir para su trabajo. No sé, Manu, si vos querés sumarte con tu experiencia. Sí, contanos un poquito cómo fue para vos. Manu, Bueno, vos que primero diste caso. saludo a todos y agradecer a la gente de Neurotransmitiendo. Eh, Cuento mi experiencia. Yo los conocí a Martín y a Rocío en una investigación de la que había participado, creo que fue 2014, 2015. Y me había gustado mucho trabajar con ellos, y quedó dando vueltas la idea de, bueno, eventualmente si surge otro proyecto. Y después yo pensé que íbamos a seguir cada uno por su lado, así que cuando me llamaron en el 2020 yo ya estaba con ganas de volver a participar, en laburar con ellos. Este, y, y la verdad que me resulta muy útil, por lo menos en este estudio preliminar que estábamos haciendo, contar con estos datos. Creo que no fue el miércoles pasado, fue otra charla que habíamos tenido con Rocío y con Martín, en donde creo que Martín lo mencionaste como tener una tercera variable, ¿no? La sensación intuitiva del paciente de mejoría o desmejoría, la sensación del terapeuta de mejoría o desmejoría, y una tercera medida que es objetiva, que no viene a reemplazar ninguna de las otras dos, sino que la complementa. Y muchas veces no tengo que estar pensando en cómo utilizar esta información, sino solamente por compartirla con el paciente. Mira, en función de esto que venimos completando, estarías ubicado acá. O, por ejemplo, de la primera sesión a la segunda hubo una mejoría, de la segunda a la tercera un poquito para abajo, después un poquito para arriba. Coincide con lo que vos sentís con cómo vos te sentiste en estas semanas, o con cómo venimos. Y eso la verdad que enriquece mucho y te permite rápidamente tomar alguna decisión de cambiar algo de lo que venís haciendo. Las primeras sesiones son críticas, me parece, sobre todo en la mejoría, pero además en la adherencia al tratamiento
del paciente y no deja de ser una relación humana con una persona que recién te conoces y por ahí, digamos, tener una respuesta rápida puede influir en que yo siga en este tratamiento con este profesional, apostando a un cambio más a mediano o a largo plazo. Y cuando eso no pasa en las primeras sesiones, entonces poder estar atento de no respetar, digamos, el criterio intuitivo como clínicos que tenemos, pero no quedarnos con esa sola variable a la hora de tomar decisiones, que por ahí, digamos, cambiando alguna piecita de lo que venimos haciendo, en poco tiempo se puede obtener un resultado más favorable. Sí, totalmente. Creo que lo que decís, coincido plenamente en esto que decís, Manuel, porque de ninguna manera este sistema, por ejemplo, el sistema de feedback, o tampoco la idea de estos algoritmos que nosotros planteamos, viene a reemplazar el juicio clínico, sino todo lo contrario. La idea es que el juicio clínico del terapeuta es lo más importante. Nosotros venimos a dar una mano, ¿viste? Venimos a dar una pieza de información extra que si coincide con digamos, con la narrativa del paciente, coincide con la intuición y con el juicio del terapeuta, genial, es como una reafirmación de la evaluación que hay del proceso, y si no, si es inconsistente, es algo que puede permitir abrir un espacio de diálogo, como decías vos, mostrárselo al paciente y decir, che, ¿por qué pensás que pasó esto? ¿O te parece que esto es consistente con lo que te pasa? ¿Hay algo que no me comentaste que pasó durante esta sesión en particular, donde tuviste un aumento grande en tu sintomatología? O sea, verlo como una herramienta extra que viene a complementar y a dar una mano en el proceso terapéutico, que bueno, no sé cómo es tu experiencia, Manuel, en general, pero creo que muchas veces es un proceso solitario, ¿no? Donde el terapeuta está mano a mano ahí con el paciente y donde, bueno, puede supervisar esporádicamente algún caso, no sé qué, pero después está ahí uno con el paciente y a jugársela, ¿no? Sí, definitivamente. Cuando lo mencionaste hace un ratito en la charla, me quedé pensando en eso y tras que es una profesión que tiende a ser solitaria, y sí, también me hizo pensar en, bueno, yo desde que empecé a trabajar en clínica y actualmente tengo espacios de supervisión grupales semanales, este, y muchas veces terapeutas, o cuando yo arranqué me acuerdo, terapeutas más experimentados que vos supervisabas un caso y te decían, bueno, mira, este paciente tiene esta característica, vamos a probar con esta herramienta, o este paciente tiene esta otra, vamos a probar con tal. Entonces es un tipo de conocimiento que puede ser intuitivo por ensayo y error, o también, digamos, de manera global, digamos, con otros terapeutas que nos comparten su experiencia, que no deja de ser eso, no deja de ser, nosotros creemos que para este paciente funcionaría más este tipo de intervención, para este paciente este tipo de herramienta, y tener este feedback que es inmediato y es muy preciso, es como si fuera una especie de, no sé, de holter, que, digamos, nos permite ir teniendo una idea, sobre todo cuando sabemos que por la forma que tenemos de estimar el bienestar que tenemos, está muy sesgado por el estado emocional que tuvimos los últimos 2, 3, 4 días. Entonces, ya ahí tenemos un sesgo cuando pensamos cómo me siento ahora en relación a la semana pasada, y ni hablar 3 semanas, 4 semanas, un mes. Y los terapeutas también, por más precisos que seamos, tenemos nuestros propios sesgos, y la verdad que tener una tercera fuente de información con la cual, digamos, para mí lo importante es eso, no es una u otra, sino lo que decías vos, es la posibilidad de tener una cuestión tridimensional en la que estamos conversando y estamos viendo, seguimos como venimos, cambiamos algo y qué podríamos cambiar. Así que me parece que es sumamente útil. Sí, ¿sabes que me hiciste acordar cuando comentabas esto? Dos cuestiones así básicas de investigación. Me acuerdo que había habido
una investigación muy, muy grande sobre satisfacción de tratamientos. Y bueno, esto se replicó muchas veces. Cuando se le preguntaba a los pacientes qué tan satisfechos estaban con sus tratamientos, creo que el 90-80% decía que estaban, digamos, daban el puntaje máximo, ¿no? Pero después cuando uno iba a evaluar si los pacientes habían mejorado, habían conseguido lo que buscaban de la terapia, eso no era consistente, no pasaba, los resultados eran capaz la mitad, habían mejorado en su condición clínica, ¿no? Y eso es algo que pasa muchas veces con las preguntas explícitas sobre cómo vamos, cómo viene la terapia, y que capaz los pacientes tienen un sesgo positivo a decir que sí, que vamos bien, que está todo bien, que está funcionando. Tener información inconsistente, ¿viste? Puede abrir un espacio para planteárselo al paciente y que capaz el paciente se anima a decir, che, vamos bien, pero sabes que esto a veces me pasa todavía que tal cosa, ¿viste? Totalmente. Y después lo otro, que para comentar, esto ya es un poco, es más cómico, pero una vez habían hecho una pregunta empírica, donde le preguntaban a los terapeutas si se consideraban que eran mejor que el promedio. Es decir, si agarraron un conjunto de terapeutas y le preguntaron, che, ¿vos considerás que sos mejor que el 50% de los terapeutas? Y el 90-95% de los terapeutas habían dicho que sí. Lo cual no da con los números, digamos, ¿viste? Porque Claro. no estaría funcionando así la estadística. Entonces, cuando vos hablás de sesgo de los terapeutas somos también personas. Y cuando evaluamos a un paciente, y en algún punto a veces también nos estamos evaluando a nosotros. Entonces, tener información que refute nuestras propias expectativas, nuestras propias hipótesis, puede ser algo valioso para tener en la mesa, y por lo menos para discutirlo y para pensarlo, ¿no? Ojo, esto que decía Rocío es importante. Es algo peligroso es que los terapeutas piensen que se los está juzgando a ellos con estos procedimientos. Y en realidad no, se está intentando juzgar la evolución de un paciente en particular, con sus circunstancias, con todo lo que implica, eh, pero de ninguna manera la calidad del terapeuta, ¿no? Por eso, esto que decía Rocío, me parece como muy sintomático de algo que puede obstaculizar que los terapeutas quieran utilizar esta información o participar de este tipo de proyectos, ¿no? Sí, 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 tal cual. Sí, sobre todo esto que decías, me acuerdo de la última vez que yo fui a terapia, que había alguna que otra vez que no había estado tan bien, pero me costaba decirlo porque era como, me diste una mano enorme, y medio que te estoy defraudando. Y creo que son los casos más, digo, un paciente que viene y te dice, mira, la verdad que me siento peor que la vez pasada. Bueno, entonces me parece que es más simple como para reordenar y decir, bueno, a ver qué cambiamos de lo que venimos haciendo hasta acá, o qué pasó que te sentiste tan mal esta semana. Pero un paciente que le cuesta un poco más transmitirlo, o muchas veces algo que dijimos como terapeutas, me sentí mal con lo que me dijiste o me enojó, pero no te lo quiero decir, me cuesta decírtelo, poder, digamos, poder abordar esas cuestiones, en donde que probablemente sea lo que le pasa al paciente con sus vínculos en general. A veces me enojo con alguien, me cuesta decírselo, y eso también si eso se puede, sin trabajarlo directamente, pero se trabaja, digamos, mientras estamos charlando de esto que pasó acá, es también una forma de trabajarlo. Y Sí, poder aparte, decir, bueno, Manu, perdón. sí, 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 No, que esto que decís es muy fácil que se te escape, ¿no? Como a veces uno hace una intervención con un paciente y el paciente no le gusta para nada, menos que sea como, por ahí, aparte no, también en la virtualidad que suma ese desafío de que sea algo muy obvio, ¿no? De que te deje de responder o que ponga una cara que uno pueda notar, estas cosas se pasan por alto muy fácil, ¿no? De, bueno, cómo funcionan mis intervenciones con este paciente y qué siente el paciente de todo el proceso. ¿No? Es como que es lo que dicen ustedes, ¿no? Como que es bastante difícil a veces eso, decir, bueno, hagamos el espacio para hablar de
cómo te sentís con el tratamiento, con las cosas como están viniendo, con el trabajo que se está haciendo acá. Y surgen cosas muy interesantes también cuando se pone esa pausa en lo que se viene trabajando y surgen estas cosas. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, bueno, es un poco lo que nos vienen transmitiendo. Vos, Rocío, lo viste por lo que te vienen transmitiendo los clínicos en sus comentarios, ¿no? Creo que van por ahí. Si bien es cierto también que, bueno, es un trabajo en proceso. Eh, Esto que les mostramos no es el punto de llegada, sino prácticamente el punto de salida, ¿no? Y todavía estamos trabajando en cuál es la mejor manera de presentarle esto a los clínicos. Muchos clínicos nos dicen que algunos gráficos son difíciles de entender o difíciles de mostrarle a los pacientes para que los entiendan. Eh, Tenemos que todavía seguir trabajando en la mejor manera de desarrollar algo robusto, pero al mismo tiempo que sea sencillo de entender y que sea fácil de procesar para los terapeutas. Como dijo Rocío, los terapeutas tienen mil cosas para hacer y muchas veces esto implica una carga más. Tiene que ser algo que les sirva y que puedan, digamos, que sea eficiente en términos del tiempo que utilizan eh, para poder emplearlo y para poder utilizarlo con sus pacientes, ¿no? Bueno, yo no sé, chicos, Rocío, Manuel, ¿tienen algún otro comentario? ¿Quieren que abramos a ver si hay alguna pregunta? Dale, yo por ahora. Dale, bueno, entonces, Manuel, el otro Manuel, eh, ¿hay alguna pregunta por ahí que nos hayan hecho en el chat? Genial. Sí, hay un par de preguntas. Antes quería agradecerles porque la verdad la presentación un lujo. Valoro enormemente que haya habido memes de por medio, es fundamental. No, personalmente, muchas gracias. Me pareció un excelente tema, excelente la comunicación de algo tan importante como el valor de la investigación en la psicoterapia. Em, a, a raíz de la presentación surgieron un par de preguntas, tengo algunas acá. La primera, la que fue en algún punto más votada, es ¿cuál creen que es el obstáculo más grande en la investigación en psicoterapia? Es Esa buena esa. pregunta es como una cebolla con varias capas, me parece. ¿Quieren Eh, arrancar ustedes, chicos? Dale. Yo como más en el medio más alejado quizás de la clínica, o sea, la plata es como un gran obstáculo en ese sentido y me parece que para hacer una versión más mini de la respuesta, algo que lo que venía diciendo antes del tema de hacer algo que sea útil para los terapeutas. O sea, esto de hacer que esta información llegue, me parece que tenemos como muchos problemas con la comunicación, que bueno, ustedes ahora en Neurotransmitiendo hacen mucho trabajo con el tema de la difusión de ciencia, pero creo que es una de las cosas que más nos traban, y es eso, al final del día no es que vamos al clínico, le sacamos los datos y nosotros hacemos nuestro artículo y ya está. Y a veces ese es el tema de decir, bueno, ¿cómo esto vuelve al clínico? No sé si Martina o Manuel querían decir algo. ¿Querés decir vos, Manuel? Eh, te cedo la palabra, Martín. Sí, bueno, yo creo que, a ver, lo de la plata siempre es un problema, pero yo creo que el principal obstáculo tiene que ver con que se llama históricamente la brecha entre la clínica y la investigación. Y es que, a ver, gran parte de los clínicos no consumen la investigación que se produce. Los clínicos no van a leer papers. Bueno, algunos lo hacen, pero de manera esporádica y la mayor parte de ellos no se van a meter en una revista para hacerlo. Y los investigadores muchas veces lo que hacen es realizar la investigación que se les ocurre a ellos sin consultar a los clínicos, sino simplemente teniendo sus propias agendas y lo que ellos creen que es importante investigar. Eso hace que lo que pasa entre la investigación y la clínica haya un abismo. Y que muchos clínicos no tengan ni idea de cuáles son los últimos desarrollos en investigación y que los investigadores hagan cosas que no les interesan a nadie. Yo creo que ese es el principal
obstáculo. Y creo que, porque hablar solo de obstáculos es quedarnos solo con la parte negativa, ¿no? Creo que lo más importante es ver qué hacemos con eso, y creo que lo que hacemos con eso es esto que estamos haciendo acá, el laburar en conjunto, no ya los clínicos por un lado y los investigadores por el otro, sino armar redes de trabajo, especialmente con esto que les comentaba antes de investigación orientada a la práctica, que lo que busca no es ya únicamente tomar datos y agarrar esos datos y hacer una investigación y publicarla, sino utilizar el proceso de toma de datos y de investigación como un proceso clínico en sí mismo. Como esto que estamos haciendo nosotros con el piloto, ¿vieron? Que nosotros tomamos datos, esos datos los usamos para investigación, pero también esos datos los procesamos para dárselo a los terapeutas y que tengan un feedback que puedan utilizar con sus pacientes. Yo creo que esa es la clave, lo que comentaba Rocío recién de que algo vuelva a los clínicos y que la investigación sea, como le decía antes, tiene que ser un recurso para los clínicos, un recurso que los ayude a los clínicos y no simplemente un artilugio intelectual que nos interesa a 5 personas. Sí. Bueno, Manuel, no sé si tenés comentario de eso o si Sí, y pasamos también a... con esto, perdón. Sí, Rocío, sí. Em, con esto que decís también es algo que súper valoro del equipo también, que, o sea, todos hacemos, los que estamos recibidos, ¿no? Obviamente, tenemos pasantes también que son estudiantes, que todos hacemos clínica, en mayor o menor medida, pero es como que también para no perder el norte en cierto sentido, para seguir como empapados en cuáles son los problemas que surgen, o las dificultades, o qué funciona y qué no, como seguir también con un poco del cable a tierra, ¿no? Que es hacer clínica, más allá de que, vuelta, no es lo principal a lo que nos dedicamos la mayoría, pero es algo que está. Claro. Y porque el clínico es el que está en la trinchera, ¿viste? O sea, que se ensucia las manos. Si uno hace investigación sin tener eso en cuenta, lo puede hacer desde un lugar intelectualizado y separado del barro. Y lo que hace, termina haciendo es cosas que no, digamos, que no sirve para ayudar a los terapeutas y en última instancia lo más importante a los pacientes, ¿no? Que es por lo que hacemos todo esto. Para que gente que la pasa muy mal la pase lo mejor posible y de la forma más eficiente llegue a ese punto, ¿no? Sí. Bueno, Manuel, ¿querías comentar algo o querés que pasemos a otra pregunta? No, solamente decir que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Rocío hace un ratito, que es esto de que me gusta mucho el equipo de APSI, me refiero, y de trabajar con ustedes, que no se queda solamente en una intención de que digamos, el trabajo de la investigación nutra la clínica y viceversa, sino que es algo que la dinámica de funcionamiento del equipo es esa. Así que las veces que nos reunimos para conversar acerca de cuál era la experiencia nuestra con las mediciones que nos daban ustedes, las dudas que teníamos, si hay algo que ustedes podían mejorar para que nos sirviera mejor a nosotros o lo pudiéramos usar de una manera diferente, hasta con la que más tengo contacto es con Rocío, que es con la que nos vamos pasando, digamos, los datos de los pacientes. La verdad que es un trabajo que está permanentemente aceitado en ese sentido. Y la sensación de que por eso yo sé que esto que estamos haciendo es un estudio piloto, pero yo noto la diferencia entre los pacientes que voy teniendo y los pacientes en donde tengo este feedback. Así que la verdad que es muy, muy positivo. Buenísimo, Genial. buenísimo. Bueno, Manuel, Bueno, ¿alguna otra pregunta? sí, sí, hay un par más. Al respecto, quería comentar, pasé, es para que tengan a disposición, no puedo pasar links en el chat de YouTube, pero bueno, pasé el comentario de que busquen un trabajo de 2014 de Gianni y colaboradores, que es exactamente sobre lo que mencionaste de la brecha entre la investigación y la clínica, con esos aspectos que estabas comentando sobre cómo no se, a veces no, a veces o muchas veces no se comunican o no se tienen en cuenta. Hay una pregunta, bueno, hay un par de preguntas. Preguntaron
Para complementar los datos, ¿consideraron tomar escalas centradas en los aspectos positivos del paciente, por ejemplo, bienestar psicológico, modelo PERMA, de Seligman, etcétera? Es una buena pregunta. Déjame decir algo antes de lo que dijiste vos, Manuel. En el 2015 hubo un número especial de Psychotherapy Research, la revista, que solo se dedica a eso. Así que si quieren ir a buscar ese número especial, creo que lo organizó Customway y otra gente. Así que ahí tienen un montón de papers para ver cómo estamos separados los investigadores y los clínicos. Y la verdad, respecto de esta pregunta, consideramos sumar un montón de cosas al sistema de monitoreo y a las bases iniciales. Incluso ya estamos incorporando algunos elementos de funcionamiento interpersonal de los pacientes. En particular, aspectos positivos todavía no lo consideramos, sí evaluar el bienestar general del paciente como medida como medida de resultado, así como tenemos el HCL, se podría tomar la evolución del bienestar general. Pero la realidad es que, bueno, acá también lo puede decir Rocío y Manuel, tratamos de ser lo más parsimoniosos posibles porque cada ítem que agregamos sabemos que reduce la probabilidad de que el paciente lo complete y también que sea más difícil poder obtener los resultados que necesitamos. Y la verdad que esto es algo muy difícil, tiene que ver con los obstáculos de la investigación. Un instrumento que mide todo lo que hay que medir, pero que no completa nada, que nadie completa, no nos sirve. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, paso a paso, es bueno, ir viendo qué podemos agregar. Y como les digo, lo que queremos hacer como paso siguiente es incorporar algunos ítems para poder evaluar el funcionamiento interpersonal de los pacientes al principio de la terapia y después también darle eso a los terapeutas. Y tenemos una lista enorme de cosas que estamos evaluando para poder seguir agregando. Pero bueno, por ahora lo que tenemos es eso. Buenísimo. No sé si Rocío, Manuel, quiere hacer un comentario de esto. No, es lo que decís vos, o sea, ahora creo que tenemos en la primera toma 25 ítems, creo que son, más o menos, y después es eso, en las otras son 11 ítems nada más, por eso también yo cada vez que contacto a los terapeutas le digo, solo son 5 minutos del paciente, ¿no? Como la publicidad para que compren. Y es esto, es como hacer el equilibrio entre quiero más información del paciente a no matar al paciente con encuestas y escalas, que de vuelta, o sea, seguro aportan un montón de información, pero si no las contestan es lo mismo, ¿no? Y creo que también la virtualidad nos está sirviendo de alguna forma, porque antes era así, ¿no? Depender directamente del terapeuta y decirle, bueno, viene el paciente al consultorio, vos le tenés que dar estas escalas, acordate y que las llene, y fíjate que complete todos los ítems, porque si no, los pacientes no completan todos los ítems, porque se los saltean, porque cosas que pasan. Y acá es esto, ¿no? Yo estoy como más atrás de los terapeutas, decirle, che, acordate que le tenés que dar esto al paciente ahora, como que en cierta forma nos está ayudando, ¿no? Que sea todo más virtual ahora. Sí, sí, yo me acuerdo porque estuve tomándole el libraco de escalas hace unos años, y nada, implicaba que el paciente viniera por ahí un poquito más de tiempo que la sesión normal, tiempo destinado a eso, y ahora la verdad que poder completarlo online, pero es cierto, es lo que decían ustedes, es un cuello de botella entre cuántas, cuántas cosas sería, digamos, deseable tomarle al paciente y cuántas lo van a saturar y van a, digamos, no voy a tener los resultados. Sí, siempre es una tensión esa entre la viabilidad y digamos, lo que uno quiere o desea, ¿no? Pero sí, perfecto. Genial. Bueno, no quiero dejar de mencionar las felicitaciones y los comentarios que no son preguntas, pero que son igualmente valiosos. Felicitaciones, está muy buena la presentación, lo importante que es la integración entre práctica clínica e investigación, que muy interesantes resultados y un montón de felicitaciones al respecto. Em, y una última pregunta, además de la felicitación, dice, muy interesante realmente la investigación aplicada a la clínica.
¿Con qué corpus de clínicos se manejan actualmente en Argentina? ¿Qué? ¿Corpus? Claro, sí, 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 específicamente. Digamos, ¿con qué clínicos se manejan en Argentina? No sé muy bien a qué se refiere eso, pero en general con psicoterapeutas que hagan, digamos, que estén formados en psicoterapia y que apliquen psicoterapia, ¿no? O sea, creo que capaz lo que apunta me parece que ahí te di, lo que se refiere es quizás a qué marco teórico, qué tipo quizás apunta a ese lado. Y la verdad es que por una cuestión explícita de funcionamiento del equipo y de idea general, no hacemos discriminación por marco teórico. Tenemos, bueno, Rocío capaz me puede dar una mano con eso, pero tenemos terapeutas cognitivos, tercera ola, psicodinámicos, hasta terapeutas creo que hacen bioenergética, o sea, tenemos un abanico enorme. La idea es poder crear recursos clínicos que trasciendan no solo a los diagnósticos de los pacientes, sino también que trasciendan a los marcos teóricos, que eso me parece lo más relevante, porque para que no sea una cuestión de nicho, sino que ayude a la mayor cantidad de gente que se pueda, ¿no? Eh, Así que bueno, genial. Bueno, si esa era la última pregunta, no sé, chicos, si quieren hacer algún comentario final. Rocío, Manuel. No, por mi parte no, pero o sea, para sumar un poco a esto lo que preguntaban de los terapeutas, también por ahí son terapeutas que ya tienen un par de años de experiencia clínica, ¿no? Como no trabajamos con psiquiatras hasta ahora, pero tampoco porque sea algo excluyente. Y como dice Martín, también siempre estamos buscando terapeutas para las investigaciones nuestras, porque si no también es eso, termina siendo como más un sesgo de conocidos nuestros, o es eso, nos van pasando contactos de otros terapeutas. em, pero sí para no quedarnos también con, si queremos hacer algo más representativo que pueda trascender un poco más, tratamos de expandernos en ese sentido. Y de vuelta agradecerles por el espacio. Me sigue pareciendo súper positivo esto, ¿no? Que estén estos espacios para cosas que en otros momentos quizás no se discutían o no se hablaban. Y nada más, gracias. Manuel, ¿quedan algunas palabras así de cierre? A ustedes dos siempre me gusta verlos. A Manuel no lo conocía, conozco alguna gente de Neurotransmitiendo, así que también agradecerles a todos ustedes por la posibilidad de compartirlo en lo que venimos trabajando. Excelente, bueno, si me permiten a mí también agradecerle mucho a la gente que está escuchando esto por habernos bancado todo este tiempo, a las personas, bueno, a la gente de Neurotransmitiendo que viene haciendo un laburo espectacular de difusión y que yo creo que se necesita mucho. Laburo serio en difusión es fundamental para el campo y sobre todo para difundir lo que se viene haciendo en investigación y conocimiento aplicado. Está buenísimo. Agradecerle a ustedes, a Manuel y a Rocío por el trabajo, todo esto, sin ustedes no se hubiera podido hacer, definitivamente, y a todos los clínicos que participaron, que la verdad son un poco la matriz de todo esto y también lo que explica por qué esto se justifica. Y por supuesto a los pacientes que completaron y bueno, a todo el resto creo que tenemos una diapo final. eh, donde estaban nuestros contactos, por si nos quieren mandar algún mail con alguna otra pregunta o algún comentario, cualquier cosa. Tienen, como les dijo Rocío, las redes del equipo, por si quieren, ahí generalmente colgamos las investigaciones que hacemos, ese tipo de cuestiones. Y bueno, agradecerles a todos por el espacio, por el tiempo y la seguiremos por otras vías, ¿no? Genial, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por la participación, por sumarse, bueno, por la presentación que estuvo genial y que la verdad, bueno, la idea es que quede para que personas que no pudieron asistir o que por algún motivo no podían ahora estar presentes puedan verla después, en otro momento, en diferido. Y bueno, gracias por los contactos y también saben que pueden contactar a Neurotransmitiendo por cualquier duda o consulta al respecto y vamos a estar más que abiertos. Un poco la idea es
acercar el conocimiento a la gente. Así que mil gracias a las personas que participaron y que estuvieron atentas. Y bueno, muchas gracias a ustedes porque la verdad es que es hiper necesario. Buenísimo, bueno. Perfecto. Bueno, maravilla.